Amigas lectoras, amigos lectores del Fondo de Cultura Económica, nos da mucho gusto saludarlos y saludar a todos quienes nos miran a través de Felisma, a quien es verdaderamente un gusto volver a saludar. Yo soy Eduardo Limón, jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica y escribo, hago periodismo, en fin, pero en este momento me presento ante ustedes como el jefe de Relaciones Públicas de nuestra queridísima editorial comandada por el también queridísimo Paco Taibo II. Y en esta ocasión es placerazo poder conversar con uno de nuestros autores, escritor prolífico, dueño ya de una obra importante para comprender, entre otras cosas, lo que es materia, digo yo, de sus más centrales obsesiones, que son el país y todas las vertientes que su percepción genera. Me da mucho gusto recibir aquí en Felisma para platicar con ustedes acerca de su trabajo más reciente, la novela Los Ninguneados, a Fabricio Mejía, Madrid. Fabricio, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Agradezco muchísimo la invitación de la Feria de San Miguel de Allende, a la que fui presencialmente en alguna ocasión a dar un curso de 3 días, me parece, sobre crónica, el bellísimo San Miguel de Allende. Les mando un saludo a todos los lectores allá. Muchos saludos. Sí, yo también he tenido oportunidad de estar allá en la Feria del Libro. En mi caso ya tiene un rato. Y bueno, como además se nos cruzó la coyuntura pandémica, ojalá muy pronto podamos estar presencialmente en la Feria de San Miguel de Allende. Los Ninguneados, Fabricio, un libro en el que a través de la historia de dos pares de hermanos reflexionas, pues eso, sobre el país y también naturalmente sobre la hermandad y las relaciones humanas. Así es, sí, una novela que toma como pretexto la historia de los dos Martínez Corteses, el hijo de la Española y el hijo de la Malinche, cómo estos dos personajes se utilizan de pretexto para hablar de la hermandad, de qué es esa cosa de ser hermanos, ¿no? De esta cosa extraña que es tener una relación con alguien que es con quien más vas a tener, más años vas a tener de relación, más que con los padres, más que con los amigos, ¿no? Los conoces desde niños y crees que los conoces y luego resulta que no los conocemos tanto, ¿no? También es un poco la historia de estos dos hermanos, los Jaramillo, que está ubicada en los 80s, que siendo hermanos, digamos, no sabe el narrador o uno de los, digamos, perfiles del narrador, porque son en realidad tres narradores que es la misma persona, no sabe realmente si se suicidó o no se suicidó su hermano, se ahogó en Veracruz y trata de llenar todo lo que no sabe con ficciones, con fantasías, incluso con alucinaciones, de tal manera, digamos, que pues, me interesaba abordar como este tema de los hermanos, que son finalmente a los que uno cree conocer y son quizás a los que más desconoce, ¿no? Hay un ribete que ancla una parte de la historia en un hecho que como lectores nos está dando vueltas a la cabeza todo el tiempo mientras que transcurre la historia de Los Ninguneados. Uno de los personajes se llama como tú, Manuel y Fabricio, los hermanos que justo distanciados por este filón trágico, de alguna manera se van a reencontrar y en fin, transcurrirá la historia. Pero eso, y bueno, en otras conversaciones tú me has dicho, hay una especie como de juego o como de materia muy lúdica en el hecho de que un personaje centralísimo de la historia se llame, pues, como tú, como el autor. Sí, es realmente un juego. Yo ya lo había hecho en otra novela en Tequila DF, que por cierto, ahora que murió Carlitos Martínez Rentería, Oye, director sí, de caray, sí, sí, animación, sí. me acordé de la novela porque uno de los personajes de Tequila DF está basado en Carlos Martínez Rentería y en esa novela, en Tequila DF, el final, el último capítulo, hay un Fabricio que hace el reportaje sobre estos personajes que son los poetas borrachos
de las redacciones que tú bien conoces. Y era un juego en ese momento que decir, bueno, pues yo soy cronista, entonces puedo bien en una novela salir como personaje, ¿no? De esta, que es el que cierra, digamos, todos los capítulos, porque es un capítulo es el poeta borracho, pero en el primer capítulo muere atropellado. Y el siguiente es la esposa, lo que piensa la esposa de la supuesta poesía de su marido, que siempre son los más críticos, son las parejas. Y después lo que piensan el resto de los poetas que lo conocieron, y al final, pues el que está haciendo el reportaje, ¿no? Y entonces lo metí ahí. Aquí es distinto, aquí más bien sí ya me estoy burlando directamente de la idea de identidad, que es finalmente pues lo que está detrás de todos los libros, ¿no? Cuando vemos un libro, pues vemos el título, que es como una aspiración a lo que pretende ser ese libro, pero luego vemos una cosa que es el nombre del señor que lo firma, y eso le da como una identidad, ¿no? Que mucha gente, incluso con solemnidad, considera sagrada, ¿no? Ese libro de fulano, ¿no? Y entonces aquí es un juego que se establece precisamente por la moda que se estableció de parte del mercado editorial mundial, digamos, de esta cosa que le llamaban la autoficción, que ya era un poco, desde el nombre ya era ridícula, porque entonces si es autoficción, pues antes se llamaban biografías, ¿no? O autobiografías, ¿no? Y entonces la Y de autoficción repente era... dieron esa connotación, exacto, que o las ha enriquecido o las ha justo etiquetado Exacto. mercadológicamente, quizá bien, la autoficción. Sí, yo creo que, digo, leí un par, algunas buenas, la de Guadalupe Nettel, pero siempre me pareció que esta idea de llamarle autoficción era un invento del mercado editorial, que en realidad la intención de los escritores era hacer una autobiografía o una autorreflexión, ¿no? Con humor en el caso de Guadalupe y en otros casos trágico, ¿no? Como lo de Cristina Rivera Garza, etcétera. Pero me parece pues que fue más bien como una moda editorial. Y entonces yo me estoy burlando un poco de eso, de que el personaje se llame Fabricio, porque además en algún momento de la novela se intercambia con el hermano, ¿no? Si has seguido con atención la lectura, además de que tiene tres voces adentro de su cabeza, después de pronto está intercambiado con el hermano, de tal manera, digamos, que también al mismo tiempo de ser una novela sobre la hermandad, sobre esta cosa que llamamos relación con los hermanos, también es una, digamos, una pregunta sobre la identidad, ¿no? Si la identidad es tu nombre, si la identidad es el lugar donde naciste, si la identidad es tu familia, si la identidad es el país, el pasaporte, ¿qué es? ¿Es una figura jurídica? ¿Es algo que Bien. lleva dentro o no? ¿No? Sí, perdón, ahora que mencionas esto precisamente de la identidad, es el tema que de alguna forma ancla o sustenta la otra historia, la de los Martínez, Así es. en la que Así es. constantemente gravita, entre otros temas, entre otros asuntos, la identidad, que sí, justo Exactamente. como tú mencionas, ¿no? Muchas veces te da la región, en fin. Sí, exacto. O el idioma, o, ¿no? Eso, a eso quería referir, como la esencia de, en este caso, tu mexicanidad, pero puede aplicar a cualquier otro sitio, a cualquier otro lugar, la esencia de quién tú eres a través del lugar en el que naces, ¿no? Exacto, y entonces tenemos como esta cosa de la identidad que viene de este relato de la historia oficial, ¿no? De toda el nacionalismo revolucionario, de que somos de dos nada más fuentes, ¿no? La española y la indígena, ¿no? Mientras que, pues bueno, sabemos que hay casi 70 lenguas indígenas en el país y una tradición que tiene que ver desde Alaska hasta Japón, China, etcétera, porque aquí llegó todo el mundo muchísimo antes que Cristóbal Colón. Y esas culturas son culturas específicas y no es cierto que seamos nada más de dos fuentes, ¿no? Y luego este debate bastante absurdo, pero divertido, de los españoles criticándonos
a los mexicanos porque nos apellidamos Hernández o nos apellidamos Gómez, o, ¿no? Como si eso fuera una falta de indigeneidad, ¿no? Y entonces que no Ándale, tendríamos exacto. derecho a hablar de una cultura propia, ¿no? Y entonces toda esta idea de la nacionalidad, de la identidad como una esencia que realmente, como diría el gran Jorge Ibargüengoitia, pues básicamente es nostalgia gastronómica, ¿no? Es decir, lo que define a un mexicano es que le da nostalgia el maíz frito cuando está afuera, ¿no? Y que en mi caso, yo no sé en el tuyo, pero en mi caso no es nostalgia, es casi síndrome de abstinencia, ¿no? Y me pongo Sí, nervioso. un fenómeno que se desata solo en lejanía. Bien, yo estoy más o menos cercano a lo que tú señalas, pero bien, qué maravilla traer a cuento también esa imagen de Ibargüengoitia, exacto, una, claro, nostalgia por la forma de lo que has comido. De lo que comes, que es tan, además tan fuerte como parte de las culturas en México es la comida, igual que en Perú, pero como en ningún otro lado más que esos dos lugares en toda América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es entonces esta identidad? Si es un nombre que puedes intercambiar. Hay incluso en la novela un pedazo donde habla sobre por qué Manuel, el hermano, se llama Manuel y por qué Fabricio se llama Fabricio, ¿no? Entonces también tiene, el nombre que te ponen siempre tiene que ver con las expectativas de los padres o de los abuelos, ¿no? Estos que repiten, ¿no? Que es el caso de Manuel, que repiten el nombre, ¿no? De generación en generación. Todo se llama Manuel, que además es un hecho que existe, por supuesto, y que claro que tiene una connotación de carácter social, bueno, hasta psicológico, si quieres. Exactamente, o sea, que, ¿por qué? No, porque entonces el personaje dice, bueno, pero no era tan Manuel como su abuelo, que era un verdadero hombre. Eh, que también, digamos, es la pregunta por eso, ¿no? Hay yo cuando lo escribí realmente no fue deliberado, pero he recibido, sobre todo en las lectoras, apuntes sobre que hay una reflexión en torno a la masculinidad, digamos, ¿no? Cuando el abuelo le dice, ser un hombre es si cazaste la zarigüeya, te la tienes que comer, ¿no? Es decir, sufrir sin hacer gestos. Ya la masculinidad. Ajá, ajá. Exacto, a la masculinidad del personaje de los ochentas que ya, como dice la frase célebre, a los monólogos de la vagina les antepones las disculpas del pene, ¿no? Y entonces ya es esta masculinidad un poco culposa, ya más aminorada, debilitada, de tal manera que incluso el padre, digo, espero no estar contando la novela, pero el padre pues de pronto se esfuma, digamos, o sea, ni siquiera se muere, se esfuma, ¿no? Y entonces es supongo que esa imagen es a la que se refieren las lectoras con esto, pero también es una identidad, ¿no? A lo largo de tu carrera has abordado ya, ahora sí que diversos hitos nacionales y historias de todo tipo. Cuando platicamos por primera vez de Los Ninguneados, tú la sintetizaste o me la sintetizaste diciéndome, es una novela que habla de todo y de nada. ¿Qué traías en la cabeza cuando ya finalmente te sentaste y comenzaste a trabajar propiamente Los Ninguneados? Pues es una novela de la pandemia, digamos, aunque yo tenía la primera parte ya escrita hace varios años, la parte donde hacía como un juego con las ideas de la mitología europeas que creían que iban a existir en América, ¿no? Me refiero al dorado, a los hombres de un solo pie, a las sirenas, los caníbales, todo eso que se imaginaban los europeos que existía en América antes de llegar y que luego cuando llegaron, lo sorprendente es que lo buscaron, ¿no? Y ahí Lo del Dorado es básico para comprender esa zona, claro, el hay Dorado. testimonios ¿no? Por ejemplo, los que llegan a la Pampa Argentina que dicen, no, bueno, sí, agarramos un gigante, efectivamente lo encadenamos, pero cuando se volteó a ver al espejo, se asustó tanto que se liberó y lo perdimos, ¿no? Y entonces dices, a ver, el que está contando esto, ¿qué fue lo que realmente vio? Vio su propia imaginación, ¿no? O sea, ¿quién sería este gigante y por qué esta idea de que el gigante que se mira en el espejo todavía
la tenemos en el cine, cuando hablamos de Frankenstein, cuando hablamos de, ¿no? De los monstruos, ¿no? Siempre se asustan al verse en el espejo, otros no reflejan, como es el caso de los vampiros. Pero ahí estaban todas estas cuestiones y yo había escrito eso, ¿no? Poco como para divertirme, para tener como un registro de todas las barbaridades que se imaginaron que iba a haber en América, que no había en Europa. Y estaba eso, pero finalmente en la pandemia, uno, sobre todo en la parte dura del confinamiento, donde estaban las calles prácticamente solas, donde la gente estaba encerrada jugando damas chinas y cosas así, eh, me, me puso, digamos, en una disposición que yo le llamo meditativa, ¿no? Que era como, pues en el encierro uno tiene que revisar, se ve obligado a revisar cosas de su vida, la vida como, yo decía, ¿no? La vida como no es un camino recto, sino que es, ¿no? A veces tienes que tomar otros caminos o hay disyuntivas, ¿no? Y siempre te preguntarás por el otro camino que no tomaste, etcétera. Pero bueno, esa es parte de las meditaciones del encierro. Y aquí era pues una cosa sobre la familia, la que no veía yo, mi hermano, al que no veía por la pandemia, y era todo WhatsApp, etcétera. Y entonces, como esta idea de, mira, este es un tema que no he abordado y que es importante, literalmente es muy importante, ahí están los hermanos Karamazov, eh, Sí, pero también es justamente. importante para pensar sobre esto, qué somos, la identidad, eres el nombre, eres el lugar, eres tu credencial de lector, qué eres, ¿no? Hace un rato mencionabas, y mira, esa parte de tu obra la desconozco, el libro del tequila, donde aparece Carlos Martínez, como una pieza más que de alguna forma encaja, por lo menos en esa zona, ¿no? Media lúdica, con los ninguneados. Pero hay en la profundidad de la historia algo más que tú consideres conecta con otra zona de tu obra. Sí, o sea, a pesar de que digamos de que el lenguaje es mucho más libre, por supuesto que en las novelas crónica, ¿no? La de Díaz Ordaz o la de Gutiérrez Barrios, la del 68, porque ahí sí, digamos, estás limitado, contenido, digamos, en el lenguaje, pues por los hechos, ¿no? Y pues no vas a poner las cosas que pongo a nivel de lenguaje, digamos, en los ninguneados, pues en algo del 68, porque además pues ni es el lenguaje ni viene al caso. Pero Bien. aquí sí es como mucho más lúdico, como dices, el uso del lenguaje y mucha experimentación, digamos, ¿no? De tal manera que hasta uno de los personajes, que es una chava restauradora, de pronto quiere presentarte su historia en verso libre, como si fuera Sor Juana, etcétera. Y entonces hay como me permití, digamos, usar el lenguaje mucho más abiertamente como lenguaje, digamos, no para decir un hecho, sino para dar una atmósfera, ¿no? De esta cosa que te decía, de una meditación, incluso preguntarse por el propio lenguaje que uno utiliza en las novelas de pronto, ¿no? Y que eh, yo me sigo sorprendiendo de que todavía haya críticos. Me sigo sorprendiendo de que todavía haya críticos, punto. Pero, Ya de entrada, más allá de lo que ibas a agregar, ya solo esa frase. pero además que estos no, o sea, como si no hubieran pasado por el boom, ¿no? No hubieran pasado por Paradiso de Lezama Lima o no hubieran pasado por la región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Es decir, ahí hay uno, se escandalizan del uso del lenguaje, pero bueno, todavía, pero bueno, los críticos siempre van a ser, por lo menos en mi caso, mucho menos importantes que los lectores, ¿no? Que es ahí donde este tipo de ferias, que Entiendo, es a donde te interesa es a llegar y donde en me todo interesa. caso la opinión que verdaderamente valorarás. Exacto, cuando vas Bien. a las firmas de libros, lo No se te interesante, acercan los críticos, se te acercan los lectores. te acercan los lectores y te dicen cosas de repente que no habías pensado, porque bueno, la literatura efectivamente es hasta lo que no dice, ¿no? O a lo mejor hasta más, ¿no? Lo que no dice que lo que se dice, ¿no? Y entonces te dicen cosas que tú no habías pensado, que no.
que no era tu intención, o cómo les sirvió para algo, cómo los hizo reflexionar o cambiar, etcétera, que es como lo máximo a lo que cualquier artista puede aspirar, ¿no? Haberle cambiado la vida a alguien, ¿no? O la manera de pensar algo, ¿no? Bueno, es una en todo caso, creo, de las pretensiones, ¿no? Cuando escribes algo, cuando compones algo, pintas algo, o interpretas, lo que sea, lo que quieres es lanzarle algún tipo de buen momento a otro, ¿no? A un semejante. Exacto, uno que no, al que no conoces, que no tiene rostro, y cuando el lector lo lee, pues tú tampoco tienes rostro. Bueno, hay unos libros que vienen con foto, pero digamos, es alguien al que no conocen y que les dice algo, una voz dentro de su cabeza que reproduce el texto. Claro. Es realmente, si lo piensas, es un acto de hechicería, de brujería ese, ¿no? Abrir un libro y oír una voz de alguien más en tu propia cabeza. Es un poco así, como de paranoico. Ándale, visto desde ahí, ¿no? Se abaten un montón de percepciones que tengamos con respecto a la cultura. Pero, No, sí, sí, a ver, nada más déjame, te apunto dos cosas ahí. Hay un libro, un ensayo largo sobre la transformación neurológica que ha sufrido el ser humano de cuando se escribió la Odisea a nuestros días. Y asegura este doctor, que no me acuerdo de su nombre ahorita, pero búsquenlo, si ahí está Google. Este doctor asegura que no estaba tan claro las voces interiores, porque no estaba, digamos, subjetivado el ser humano de la manera en que está ahora, y que es muy probable que Homero se haya escuchado a sus musas y se haya escuchado a los dioses. Porque la manera en que nos conformamos como sujetos ha cambiado bastante. Ahora nos consideramos individuos cerrados, con opiniones muy sesgadas, etcétera, con preferencias, ahí está todo lo de... y además me pones a pensar que me parece temazo. Homero además creció en una, claro, la lectura era distinta en la época de Homero, era coral, era colectiva, Así somos es. seres, no había espejos, Exactamente, exactamente. Ha cambiado mucho la subjetivación. temazazazo. Y entonces, de ahí, digamos, al Quijote, donde ya, digamos, lo que lee le produce una locura, es decir, ya lo estás viendo ahí como locura. En un caso ya, el primer caso es divino, es una experiencia mística, y en el segundo ya es un tipo de locura. Catalizador para locura, claro. Y entonces puedes seguir claramente cómo en algún momento la novela va a ser una novela que utilice opioides, ¿no? Oye, pero de verdad es un gran tema y me aportas así una onda nueva en la que, claro, no somos el mismo ser humano hablándonos. A mí me gusta mucho referirme, entre otras maravillas, a esa con la literatura, como una especie de carta en la que un ser humano comparte su pensamiento profundo y la manda a otro, que en otro lugar, en otro tiempo, a lo mejor en la misma época, pero a lo mejor en otro, la va a recibir. Y es cierto, esa voz no es la misma, naturalmente, no somos, ahora sí que no somos los mismos desde que llegamos acá. Sí, ¿no? Ha cambiado muchísimo. O sea, toda la parte, por ejemplo, que Chartier ha hecho la historia de cómo se pasó de la lectura en voz alta a la lectura personal, que cuando él dice, ¿no? Que Sócrates era el único en Grecia que hacía eso, que leía en silencio. Era la voz interior de él la que leía y no sabías que estaba leyendo, ¿no? Pero era el único. Y después ya hacia finales de la Edad Media se convierte en una lectura silenciosa. Pero eso es un cambio de subjetividad, como dices, pues, si antes es lo que escuchas y después es una voz que te lo repite a ti mismo, que es tu propia voz, lo que escribió alguien más, pues sí, podría tomarse como un rasgo de locura.
¿no? Uy, sí, de verdad, bueno, en fin, habrá oportunidad de platicar más acerca de eso, porque sí, implica agregarle muchas capas, todas me parecen muy interesantes, al hecho, sí, por supuesto, de leer, pero también de alguna forma, Fab, al hecho de escribir. Sí, sí, el hecho de escribir, bueno, tú lo sabes, o sea, escribir Menos es, que tú, mucho menos que tú. bueno, en realidad, sacas alguna de las voces que tienes ahí, que por alguna extraña razón, también bastante misteriosa y mística, se acomoda el texto te acomoda la voz a lo que quieres contar. Y luego, bueno, está la parte técnica, digamos, las revisiones, Por etcétera, para supuesto, que todo quede, bien ¿no? conjugado y no cometer alguna burrez, claro, claro. Pero digamos, una condición de la revisión del texto que a mí siempre me ha parecido mágica, que es encontrar en lo que ya está escrito coincidencias que tú no estás consciente de ellas, ¿no? Para Coincidencias que no amarrar, estabas buscando, cosas en las que no habías pensado que originalmente y no que de habías pensado, repente saltan. pero están ahí y de repente dices, ah, mira, por ejemplo, no, estos que son dos personajes podrían ser uno, porque coinciden en muchas cosas. A lo mejor esa voz estaba pensando solamente en uno y yo estúpidamente le puse dos, entonces hay que reducirlo. O los finales son siempre como una iluminación, así de, ah, ya sé cómo terminar, ¿no? Eh, y otra cosa muy extraña de escribir es que cuesta mucho más trabajo la primera frase que la última, ¿no? Pero Cuesta mucho. cuesta más trabajo el final como desenlace que iniciar, digamos, como iniciaban los griegos, ¿no? Llamando a los dioses ¿no? A que los inspiren y, ¿no? Sí. Eso estaba muy reglamentado, digamos, no tenía Sí. mucho más allá, pero hemos hecho en la literatura moderna de la primera frase casi un fetiche, ¿no? Uy, y un fetiche pesadísimo, muchas veces porque le estamos insuflando cosas de que tiene que brillar, ¿no? Ese principio tiene que ser nodal. Y me encanta esto que mencionas, claro, mucho más trabajoso la primera frase que la última. Sí, porque todos quieren emular el vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Ya, se O, quedó ese trauma, claro, claro. y frente al pelotón de El fusilamiento, fusilamiento, la recordó el tarde que día le que, llevaron a conocer el hielo. ¿no? Todos que, claro. ¿No? Esta cosa de que es un tipo de inicio de una novela, no es necesaria, pero me acuerdo que alguien, no me acuerdo, un editor me decía, creo que Andrés Ramírez me decía eso, ¿no? Me decía, la primera frase es como cuando ya entraste al cuarto oscuro, pero prendes la luz, es lo primero que ves, ¿no? Pues sí, puede ser, pero también puede ser que esté prendida una linterna adentro y se vean medio las sombras al principio, ¿no? Claro, y poco a poco se irá o no iluminando, se vuelve más oscuro, en fin. Pero claro, O que la primera, el primer encuentro con el cuarto sea que te pegues en el dedo gordo del pie con una silla. fracturas. Bien, pero esa parte mágica, esa zona mística, inacible, es lo que convierte justamente al arte en lo que es. Alguna vez también me mencionaste en una de las ocasiones que te he entrevistado que a ti se te fue volviendo compulsión conforme fuiste avanzando en tu carrera. Cuéntanos acerca de eso. Sí, pues yo toda mi vida he vivido de escribir, ¿no? Realmente trabajos, creo que he tenido dos en la vida. Y siempre ha sido, me mantengo de escribir, nada más, digo, no voy a criticar las becas del FONCAP, nunca he pedido una. A la gente le funciona eso normalmente, digamos, a mí no, porque yo necesito la presión de escribir para comer, ¿no? Y Bien. entonces, en algún momento, no sé, quizás a finales de los 80, principios de los 90, que yo ya aportaba a mi casa dinero de eso, ya era como el día que no tenía que escribir un texto, estaba yo angustiado, no estoy haciendo nada, ¿no?
Y entonces, ganar nada, ¿qué voy a comer? Claro, claro. entonces es una especie de compulsión más que una vocación. Es como, sé que existe una enfermedad, de hecho, que se llama grafofilia o algo así, que la tenía Abel Quesada. Abel Quesada no podía parar de hacer monitos. Los hacía en las mesas, los hacía en las servilletas, los hacía mientras hablaba por teléfono. Los Sí, hacía... ya prácticamente una patología, a lo mejor sí ya descontrolado, lo que de alguna manera me haces pensar, tienen Gis o Bev, que también se la pasan, ya ves que Bev no puede dejar un espacio en su vida, pero bueno, es como un hecho para él, por lo menos así lo veo muy placentero, ¿no? Claro, Le llena todo el tiempo. a mí me lo dijo el gran pintor oaxaqueño Sergio Hernández, me decía, porque yo le decía, ¿por qué pones tantos como insectos y cositas en los cuadros, ¿no? Que son de gran formato, pero los llena de cositas, igual que Toledo, ¿no? Que llena de Y hay lagartijitas, detallitos, ahí de ¿no? repente hay uno descascarado, hay una pared que está media raída, claro, sí, 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 o una, no sé, una hoja con algo escrito, ajá, ajá. Exacto, y entonces Sergio Hernández me decía, yo le tengo pavor al vacío, ¿no? Y entonces creo que es un poco eso, también la compulsión por escribir, ¿no? Es quedarte en silencio, ¿no? Tú mismo, ¿no? Y mejor pues conectarlo con algo de lenguaje, ¿no? Creo que están asociadas las dos patologías de el miedo al vacío y no poder dejar de escribir. Cosa que me pone a pensar en qué era, en fin, cuál sería como tu aspiración, como qué querías, o sea, con cada libro tú tratas, creo, de resolverte algo, ¿no? Sí, en realidad yo no saco libros, yo me deshago de ellos, ¿no? Bien. Es decir, me deshago del tema, me deshago de algún tipo de responsabilidad moral, ¿no? El caso de, porque todo el mundo decía, si ya escribiste Días Sordas, ¿por qué vas a hacer 68? En específico el 68, porque me tengo que deshacer de la parte de los estudiantes, que no he dicho, ¿no? No he contado la parte de los estudiantes, ¿no? Ya conté la de los poderosos, la de los que hicieron la matanza, pero ¿y qué pasó con las víctimas de esa matanza? Bueno, pues tengo que hacer un libro. Pero te vas deshaciendo de temas y supongo que en algún momento, pero no le sucede comúnmente a la gente lo de Juan Rulfo, ¿no? Que ya fueron dos cosas y se quedó sin nada que decir. Normalmente seguimos, ¿no? Algunos siguen intentando contar la misma historia de otra manera, ¿no? Y otros agarramos otros temas, que seguramente tienen muchas semejanzas con otros, ¿no? Con otros libros, pero realmente es deshacerte de un tema, de una carga, digamos. Ya están ahí, ya los van a leer, ya los descontinuaron, ya solo se encuentran en los botaderos, ya, ¿no? Se acabó ese libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sigues, ¿no? Con otros temas, con otras preocupaciones, ¿no? Yo todavía de temas tengo larga lista. Una historia que es muchas historias al mismo tiempo, Los Ninguneados de Fabricio Mejía Madrid, integrante ya de nuestra colección popular, está por supuesto a la venta en toda nuestra red de librerías Fondo Educal y naturalmente en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com. La invitación a las lectoras, a los lectores que nos están mirando ahora, es a que lo consigan y a que acompañados de esta historia reflexionen en un montón de temas, de los cuales por supuesto está la hermandad, el país, la condición humana. ¿En qué andas ahora, Fabricio? Ya para terminar, cuéntanos, ¿qué estás trabajando ahorita? Bueno, estoy tratando de hacer un libro inacabable porque el tema es inacabable, ¿no? Que es el agua. Así, El agua, sí, hijo. el agua. El agua como, no solamente como, digamos, el compuesto químico que define al planeta Sí, y que sí, no sí. hay en otra parte, hasta Sí. donde sabemos, eh, Andamos en eso, en al menos encontrar de manera por líquida lado no por lo ahí. hay, y todas las implicaciones simbólicas que tiene, ¿no? En Un eso ando. libro sobre el agua. Todavía, como todavía nada más estoy leyendo y sacando apuntes, y etcétera,
todavía no tiene forma, o sea, todavía la forma no escoge la voz, entonces todavía no te puedo decir qué es, ¿no? Pero bueno, de entrada ya nos dejas la enorme curiosidad. Por allí vendrá un libro sobre el agua y a lo mejor en el Inter alguna otra pieza de Fabricio, pero eso para pronto. Los Ninguneados en nuestra red de librerías y por supuesto en nuestra librería virtual, integrante de la colección popular que editamos en el Fondo de Cultura Económica. Fabricio, muchas gracias por estos minutos para No, conversar. gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti, Eduardo, y gracias con todo el alma a la Feria de San Miguel. Les mandamos un fuerte abrazo. Dejamos nuevamente la invitación para aproximarse a la historia de Fabricio Mejía y nuestro agradecimiento a todos. Muchísimas gracias. Gracias.